1960 surgieron clínicos y centros dedicados a las alteraciones del sueño. Gracias a esto se han establecido criterios de diagnóstico, clasificación y tratamiento para los trastornos del sueño y la vigilia. ¿Qué es la vigilia y el sueño? Los seres humanos pasamos por un estado de actividad que sería la vigilia y un estado de reposo que correspondería al sueño. Estos se definen por características fisiológicas y conductuales. En cuanto a la conducta, en la vigilia nos encontramos activos, abiertos al mundo exterior, capaces de recibir estímulos y elaborar respuestas, de interactuar con el medio y tener experiencias conscientes. Por el contrario, en el sueño el cerebro se cierra para no tener actividades con el mundo exterior y adoptamos conductas como acostarnos o reclinarnos en una postura cómoda, se cierran los ojos, respiramos de manera pausada y regular y se reducen nuestras experiencias conscientes. Un dato fisiológico muy importante es que durante el sueño se logra un incremento de la circulación intersticial cerebral, algo que no sucede casi en la vigilia. Además, el cerebro es quien induce el sueño principalmente para que se dé el descanso del organismo con el fin de regenerar nuestro ajuste metabólico y térmico y de que se dé una organización de la memoria. En circunstancias normales, el sueño se divide en dos etapas diferentes. El sueño NREM, que también se conoce como sin movimientos oculares, y sueño REM con movimientos oculares rápidos. Estos se producen por la vigilia, ya que durante esta se acumulan unas sustancias que son conocidas como interleucinas, prostaglandinas y adesinas. El LREM, también conocido como sueño de ondas lentas, comprende varios estadios. El estadio número 1 o fase número 1 es la fase más corta y abarca el sueño más superficial, en donde hay movimientos leves de los ojos y la frecuencia cardíaca y la respiración son lentas y calmadas. En la fase 2 supone el 50% del sueño total. Hay ausencia de movimientos oculares, se tienen sueños, pero estos no se suelen recordar. Esto se le conoce como uso del sueño. Y en la fase 3, que es el sueño profundo y reparador, en esta hay ausencia de movimientos oculares y la frecuencia cardíaca y respiratoria son muy lentas y hay ausencia de sueño. En este estado aparecen los usos de sueño que tienen como origen en la corteza cerebral y las ondas delta que tienen origen en el tálamo. Y esto genera que el cerebro se transforme de un órgano reactivo y activo a uno reactivo y oscilatorio sincronizado. En el segundo estadio REM, que se conoce también como sueño rápido o paradójico, se caracteriza por presencia de movimientos rápidos oculares, la frecuencia cardíaca y respiratoria son irregulares, hay pequeñas sacudidas, pero mayor parte es el tiempo está quieto la persona, la presencia de sueño son emocionales activos, son más frecuentes al final de la noche. Y el electroencefalograma se parece mucho al de la vigilia y se asocia con una gran actividad cerebral. Organización del sueño nocturno normal. El adulto normal duerme aproximadamente unas 8 horas, que se organizan en 5 ciclos, de unos de 90 a 120 minutos cada uno, durante los cuales se pasa de la vigilia al estado N1, que es la fase 1, N2, fase 2, N3, fase 3 y por último el sueño REM. La fase 1 comprende un 5% del sueño, la fase 2 comprende un 50%, la fase 3 comprende un 25% a un 20% y la fase REM comprende un 25% del sueño. Los sueños y ritmos circadianos. Un ritmo circadiano corresponde a un día o 24 horas. Nuestro ritmo circadiano depende de la interacción con las estructuras internas y los estímulos externos. Por ejemplo, la exposición a la luz, la cual nos ejerce potentes efectos de alerta. La regulación de la vigilia y el sueño va a depender de la duración del sueño que tengamos, de la duración de la vigilia previa al sueño y de los factores circadianos que influyen en la duración de nuestro sueño y las características de este. En el tronco y el diencéfalo se encuentran 3 centros esenciales con actividades de marcapasos. El primero de ellos es el bulbo raquídeo, que se encuentra en el centro respiratorio, regula el ciclo de la inspiración y expiración cada 3 a 4 segundos. En la protuberancia y mesencéfalo se encuentran los núcleos que promueven el estado de vigilia y regulan los ciclos del sueño NREM y REM cada 90 a 120 minutos durante la noche. También en la oscilación del nivel de alerta y somnolencia durante la actividad diurna. Y por último, el hipotálamo,
que son los núcleos supraquiasmáticos que regulan el ciclo de la vigilia y sueño cada 24 horas. Melatonina y sueño. La melatonina se sintetiza en la glándula pineal a partir del triptófano. La secreción de melatonina se da principalmente en horas de la tarde y en horas de la noche, por lo que ayuda a mantener el ciclo del sueño. La secreción de la melatonina disminuye con la edad, la exposición de la luz, más que todo en lámparas domésticas y en pantallas de celular o en algún aparato electrónico. Evolución y cambio del sueño con la edad. Las necesidades del sueño varían con la edad. En el feto y en recién nacidos tienen un sueño primordial a partir de la semana 28 a 32 de gestación. El niño recién nacido duerme casi todo el día en ciclos breves de 30 a 70 minutos. Entre el primero y tercer año los niños duermen de 1 a 2 siestas, es decir, se alargan los ciclos de sueño. Y entre 4 y 5 años y hasta la adolescencia los niños solo sostienen una fase de sueño nocturno. Suelen ser muy activos durante el día y suelen dormir más que todo cuando se sienten muy fatigados. El sueño nocturno es de 9 a 10 horas. Si el sueño no ha sido suficiente o reparador, suelen estar irritables o somnolientos. Entre los adolescentes y jóvenes muchas veces sienten la necesidad de una siesta al mediodía. Esta siesta puede durar entre 15 a 20 minutos o hasta más, para poder ser reparadora y mejorar el rendimiento de las horas posteriores. En el adulto, el sueño es entre 5 a 9 horas. El horario de sueño varía genéticamente según dos tipos, los cuales son noctámbulos y madrugadores. Los noctámbulos les cuesta despertarse por la mañana, pero aún así muestran mejoría durante el día. Y como su nombre lo dice, suelen conciliar el sueño durante la tarde o noche. Y los madrugadores se despiertan pronto y se muestran activos durante las primeras horas del día y por la tarde van declinando hasta que llega la noche y el sueño aumenta. Alteraciones del sueño por estimulantes y drogas. La sustancia estimulante universal es la cafeína, la cual dificulta la capacidad de conciliar el sueño. Otro factor es la cocaína, la cual incrementa la vigilia. Las personas que consumen necesitan aumentar sus dosis con el paso del tiempo para poder lograr el mismo o mejor efecto que antes. Se puede producir pesadillas y el sueño nocturno es anormal. También están los cannabinoides. Los pacientes o personas manifiestan dificultades para dormir y sueños extraños. Bueno, las alteraciones del sueño por lesiones cerebrales. Las lesiones cerebrales que alteran el sueño pueden ser faciales o difusas. Se pueden dar por un infarto o por algún otro tipo, que puede ser del tronco cerebral o del diencéfalo. Ejemplo pues de las lesiones difusas pueden ser enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, entre otras. Y el estadio y las consecuencias de lesiones focales sobre el sueño tienen doble interés. Uno, el del problema clínico, y dos, el de servir de base para mejorar en el conocimiento sobre la fisiología del sueño. Clasificación y diagnóstico de los trastornos del sueño y la vigilia. Los trastornos del sueño y la vigilia se clasifican sindrómicamente en 6 grandes grupos. Uno pueden ser insomnios, hipersomnias, trastornos respiratorios durante el sueño, parasomnias, trastornos de ritmo cardíaco y movimientos anormales relacionados con el sueño. El insomnio. El insomnio es un trastorno del sueño que puede ser frecuente y este puede causar dificultad para quedarse dormido o mantener el sueño. Los síntomas más comunes pueden ser despertarse muy temprano, despertarse varias veces durante la noche, no sentirse descansado, también puede causar como irritabilidad, depresión o ansiedad. Los tipos principales de insomnio se pueden clasificar en dos: insomnio agudo e insomnio crónico. El insomnio agudo aparece en menos de 3 meses de duración. Este puede estar asociado a un trastorno médico, psiquiátrico o uso de algunas sustancias.
Por ejemplo, puede ser que haya algún cambio de alguna situación, de cambio de casa, cambio de trabajo, se puede dar también por viajes o que la persona tenga un acontecimiento estresante. Y en estos casos el sueño sí se ajusta de nuevo después de solucionar pues como el problema. Entonces ahí puede desaparecer el insomnio. El insomnio crónico. Este se considera que dura más de 3 meses. Existen algunos factores predisponentes como los genéticos, los familiares o los de personalidad. Y pueden ser precipitantes, por ejemplo, algunos acontecimientos estresantes y otros perpetuadores que cierran como un ciclo vicioso. Ejemplo, una mala adaptación o interpretaciones erróneas o soluciones equivocadas al problema. Y también puede ser por un uso inadecuado de fármacos o algunas sustancias. Y la tendencia más actual es considerar que el insomnio crónico es como un estado de hiperalerta. Un dato a favor de esta interpretación es que si los pacientes con insomnio crónico estuvieran en privación del sueño, sería esperable que tuvieran como una latencia de sueño acortada. En muchos pacientes el insomnio se acompaña de alteraciones en la secreción de cortisol y de sustancias proinflamatorias, lo que puede explicar como la comorbilidad del insomnio con la hipertensión, la diabetes, la obesidad o el incremento de algún riesgo vascular. A pesar de todos los intentos, el paciente es como incapaz de dormirse en su cama a la hora pues que desea, mientras que mejora el sueño fuera de su entorno habitual. Puede dormir como mejor en hoteles, en las casas de alguna amistad, así. Y el paciente puede llegar como a estar tan preocupado ante la experiencia de que no es capaz de dormir, que la misma preocupación hace que se dificulte más la hora del sueño. La hipersomnia, también conocida como síndrome con somnolencia diurna excesiva, es un trastorno del ciclo del sueño de vigilia normal y en el que se produce una excesiva necesidad de dormir durante el día, sin causa aparente que lo justifique, o que el sueño nocturno se alarga excesivamente, llegando a las 10 horas o más. La alteración del sueño debe durar un mes como mínimo para considerarse como una hipersomnia o la patología. Algunos de los síntomas es que el sueño nocturno se prolonga más allá de las 8 horas o que se duerma durante el día, aún así haber dormido correctamente durante la noche. Los trastornos respiratorios durante el sueño. Durante nuestro sueño, la fisiología respiratoria tiene un gran cambio por la posición de cúbito, la elevación del diafragma, la caída hacia atrás de la lengua, la reducción del tono muscular y la disminución de la sensibilidad del centro respiratorio y del reflejo de la tos. Uno de los síndromes más importantes sería el síndrome de apnea o hipoapnea del sueño, que es caracterizado por episodios repetidos de la obstrucción parcial, que sería la hipoapnea, o completa, que sería la apnea, de la vía aérea superior durante el sueño, que provoca desaturaciones de O2, o sea el oxígeno, y despertarse transitoriamente, que serían los AURSALs, que dan lugar a un sueño no reparador, con una prevalencia de 4 a 6% en hombres y de 2 a 4% en mujeres de edades medias. A manera de resumen de lo que acabamos de ver, podemos llegar a la conclusión de que el sueño se puede ver alterado por factores internos o externos. Los internos podrían ser las enfermedades y los externos, pues literalmente, como se dice, factores externos como la luz. Entonces, al paciente lo podemos educar de manera adecuada para que tenga un sueño pleno. Entonces eso sería indicándole que debe dormir con ropa cómoda, comer al menos 1 hora antes de acostarse, tratar de no ver televisión cuando esté acostado, dormir con la luz apagada, no tener ruidos que le estén afectando. Y si el paciente nos presenta la manifestación que no duerme bien durante la valoración, podemos mirar cuál de estos factores externos tiene el paciente mientras duerme, cuál de eso nos manifiesta,